Ya, muchachos, en la sesión de hoy día vamos a revisar, vamos a seguir en nuestro tratamiento de funciones, pero eh, va a cambiar bastante porque ahora el objetivo va a ser meternos en un estilo de funciones, pero para eso hay que hacer un trabajo desde cero. ¿Ya? La materia que viene a continuación, antes se veía en el colegio, ahora no, desde hace varios años ya que no se ve en el colegio, salvo algún electivo, algunas cosas así. Y tiene que ver con trigonometría, ¿ok? Y vamos a partir desde cero, como si nunca hubieran visto trigonometría. Quizás alguno lo vio, otros no, y aquí vamos a emparejar un poquito la cancha para todos. Entonces, vamos acá. El objetivo final va a ser como hablar de funciones trigonométricas, ese es como el objetivo final, pero vamos a estar toda la semana construyendo de a poquito eso, ¿ya? Trigonometría es una materia muy amplia, súper, súper amplia, con mucho contenido, ¿ya? Va a ser igual aquí eh, una gran fuente de ejercicios, ¿ya? Hay que practicar mucho esta parte de la materia. Ya, lo primero eh, es como contextualizar un poquito esto. Vamos a hacer, eh, vamos a hablar en qué escenarios se mueven estos objetos. Vamos a estar hablando de eh, figuras planas de nuevo, ya igual como lo que hacíamos en la parte de geometría analítica, ¿sí? En donde trabajábamos en el plano cartesiano. Acá igual vamos a hablar de figuras planas, pero sin el plano cartesiano en un principio. Ya es como que se le dice geometría euclidiana por Euclides, que fue el matemático que empezó a trabajar con esto. Eh, o sea, básicamente son figuras planas, pero olvidémonos de los ejes por un rato. Ya después igual le vamos a meter ejes, pero al principio no. Entonces, eh, vamos a hablar de un ángulo, ¿ya? ¿Qué sería un ángulo? Va a ser un conjunto de puntos generado por la rotación de una semirrecta alrededor de su extremo. O sea, tiene una línea que empieza a rotar y termina en otra línea y eso forma un ángulo, ya que es la misma noción, eso sí uno lo tiene desde el colegio, ¿ya? Eh, entonces, en el fondo son todos los puntitos que aparecen en ese barrido, ya desde una semirrecta hasta otra. Por convención, la medida del ángulo va a ser positiva si el ángulo va recorriendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ustedes tienen poca cercanía con los relojes con manecillas, pero eh, es como hacerlo hacia la izquierda. ¿Ya? Párense, imagínense el eje X positivo y desde ahí entonces yo empiezo a girar los ángulos hacia la izquierda, por los positivos del I. ¿Ya? Eso es girarlo al revés que lo hace el reloj. ¿Ok? Y eso se le dice el sentido positivo en matemáticas. ¿Ya? Entonces los ángulos van a estar medidos así. ¿Y cómo se miden? Vamos a tener dos formas. Eh, una de ellas es bastante entendida y es como que seguramente también lo han heredado del colegio. Vamos a hablar del grado sexagesimal, que es tomar toda la circunferencia completa y dividirla en 360 partes. Entonces, cada una de esas partes se le dice un grado, ¿ok? Es la 360ª parte de la circunferencia. Y se anota con este circulito arriba, ¿ya? El grado en sí mismo también se divide en 60 partes, que se llaman minutos, y el minuto, que se anota con una comita, y el minuto se divide también a su vez en 60 partes, y se les llama segundos. Entonces, uno puede hablar, entre comillas, si para nosotros tiene sentido hablar de decimales cuando hacemos números con coma, en los ángulos están como sexagesimales, que son el grado, después el minuto y los segundos. Uno puede hablar de, no sé, 35 grados, 40 minutos, 36 segundos, y eso va a ser una medida en específica de un ángulo. ¿Ok? Y los ángulos enteros son los que no tienen parte ni de minutos ni de segundos, ¿ya? Por ejemplo, 45 grados a secas
es un número entero, es una medida de ángulos entera. ¿Ya? Eso. Y aquí eso que quizás tiene cierta cercanía, porque no sé, pues está este objetito que uno lo usa en el colegio, el transportador, y que tiene ángulos de 0 a 180. Uno igual tiene una cierta como cercanía con los grados. ¿Ya? Esas medidas están en grados. Y acá en la universidad uno introduce el radián. ¿Qué es el radián? Es otra medida angular, otra forma de medir los ángulos. Si tuvieron cursos de física, posiblemente eh, están más cercanos al radián, tienen más relación con ese objeto, pero aquí lo vamos a partir desde cero, como siempre. La medida en radianes es un ángulo que se mueve entre estas dos constantes, va a ser entre 0 y 2pi. ¿Qué representa numéricamente? Es la longitud del arco en una circunferencia unitaria. O sea, imagínense una circunferencia de radio 1, ¿ok? Y cuando yo dibujo un ángulo en esa circunferencia, el arco completo que está acá, que es el pedacito de circunferencia que está en rojo aquí, sería la medida en radianes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un radián es algo bien grande, no es como un grado. Un grado para nosotros es chiquitito, es una medida chiquitita. Pero un radián es pararse en un ángulo donde el arco mide lo mismo que el radio. Ya, por ejemplo, acá este ángulo es un poquito más de un radián. Este que está marcado con rojo, ¿sí? Eh, Aquí el radio es 1 y el ángulo es un poquito más que 1, ¿ya? Porque tengo que ver cuánto mide el arco, ¿ya? Entonces, un radián es harto, es un buen pedazo de circunferencia, ¿ok? Y lo primero que hay que aprender entonces es cómo pasar de grados a radianes y viceversa. Ujú. Entonces acá lo fundamental es pensar lo siguiente. La circunferencia completa, tiene 360 grados, ¿ya? Y a su vez, el arco completo de la circunferencia es el perímetro de la circunferencia. Entonces, uno dice, bueno, en la circunferencia para calcular perímetro es 2pi por el radio, 2pi. Eh, entonces, si el radio fuera 1, como en la circunferencia unitaria, yo tengo que los 360 grados equivalen a 2pi por 1 en cuanto al arco. Entonces, de aquí aparece esta igualdad que hay arriba. ¿Sí? Si uno tiene un ángulo en radianes y un ángulo en grados, esa razón tiene que ser proporcional a lo que uno hace con el 2pi y el 360. ¿Ya? Y es más, si uno quiere ser más agudo todavía, simplifica el 2 con el 360 y tengo pi partido en 180. Entonces a mí me gusta usar esa. Yo uso esa relación en general. 180 grados equivalen a pi. ¿Ya? Entonces acá hay una tablita que nos dice, bueno, puedo encontrar si conozco esa transformación de que 180 es pi, entonces en realidad puedo agarrar todos estos ángulos que están aquí, que son divisores de pi o múltiplos de pi, y puedo saber entonces su transformación a radianes súper rápido. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si tengo 0 grados, eso equivale a 0 radianes. Si tengo, voy a ir a uno fácil, 90 grados. ¿Ya? 90 grados es la mitad de 180. Así que en radianes tiene que ser la mitad de pi. Así que es pi medios. ¿Ok? Pi medios radianes. Así le dice uno en esa unidad de medida. Si uno va al 60 grados es 180 partido en 3. Entonces, traducido a radianes, es pi tercios. ¿Ya? Lo mismo con otros ángulos. Uno que sea más exótico, 135. ¿Ya? 135 yo lo puedo construir tomando el 180, dividiéndolo en 4, eso me da 45, y lo multiplico por 3, y eso me da 135. Entonces en total es pi partido en 4 por 3, 3 pi cuartos. ¿Ya? Y ahí tengo entonces
una forma en ese cálculo rápido, esa equivalencia rápida que uno hace de 180 grados es igual a pi, puedo encontrar entonces varios ángulos, varias traducciones en general. Y si no, hago una regla de 3 simple entre el pi y el 180, el ángulo que me pidan y el ángulo que me dan, y puedo encontrar entonces la traducción de uno a otro. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo cortito, muy breve. Hay que tener dos cosas antes del ejemplo. Hay que tener dos cosas como em, como bien rápido de rescatar para uno de estos ejercicios. Una es lo que acabamos de hacer, que pi es 180, y a partir de ahí puedo calcular otros ángulos. Y la otra es la definición de radián, que no hay que olvidarse de ella. ¿Ya? Em, si uno quiere ser más preciso y de llevarlo a una fórmula, yo puedo saber que el ángulo en radianes, es lo que dice acá el por lo tanto, no quiero leer todo, pero lo que dice acá el por lo tanto, es que el ángulo en radianes yo lo puedo sacar como el arco dividido en el radio. ¿Sí? Por eso que cuando el radio es 1, el arco coincide con la medida en radianes. ¿Ok? Más general, si uno lo ve en cualquier circunferencia, yo tengo que la medida en radianes es el arco dividido en el radio. Eso que aparece acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá están mejores. Estos dibujos son mucho mejores. Acá se ve lo que es un radián. Un radián es toda esta medida que está acá. Es grandota, son como 30 grados. ¿Ya? Aprox. No sé, en realidad anda por ahí, pero es una medida grande. Y aquí está entonces el arco. En este caso, el arco coincide con el radio. ¿Ya? R dividido R me da 1. ¿Ya? Y si ahora contemplo dos porciones de eso, tengo el arco que es 2R, lo divido en R y me da 2. Así que 2 radianes es harto. ¿Ok? Una medida grandota. Después, cuando nos centremos en las funciones, vamos a entender por qué es necesario hacer esta traducción. ¿Por qué no nos quedamos nomás con los grados? Ujú. Ahora sí vamos a un ejemplo súper breve de esta parte como primer ejemplo. Eh, un momento. Ahora sí. Oh, perdón, no había cambiado de clase. Sorry. Me había quedado en la clase anterior. Ahí. Ya, entonces, aquí nos piden hacer dos cosas. En el PDF, ahí les voy a contar el tiro. Yo no me voy a guiar tanto por el PDF que va a estar publicado. El PDF tiene mucho contenido entre medio, ¿ya? Tiene mucho texto, ¿ok? Entonces yo en realidad voy a ir extrayendo aquello que me sirve para esta clase. Ujú. Lo primero que vamos a hacer es graficar, encontrar dónde está el menos 5 pi medios. ¿Ya? Hay otros más que son también bien fáciles en el PDF. Yo les voy a mostrar este, que es la misma idea, ¿no? Ujú. Entonces tengo eh, voy a pensar en la circunferencia unitaria. Vamos a dibujar acá una circunferencia. Eh, acá. Y ahí tenemos la circunferencia unitaria. ¿Ok? Entonces yo quiero encontrar quién es el menos 5 pi medio. ¿Ya? No lo voy a hacer traduciendo. Una forma es calcular esto en grados. ¿Ya? Pero yo lo voy a hacer pensando siempre en radianes. ¿Ok? Teniendo en la cabeza igual que el 180 es pi. Entonces cuando uno va, por ejemplo, empieza a medir de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, esto es pi medios. ¿Sí? Porque de aquí hasta acá completo es 180. Entonces aquí estaría pi. ¿Ya? Un ángulo que recorre media circunferencia es pi. Entonces, en la mitad está el pi medios. ¿Ya? Cada cuadrante, en el fondo, está formado por recorrer pi medios. Entonces, si el de que está a la izquierda es pi, ¿ya? Acá está el 0, acá está pi medio, acá está pi, después otro cuadrante más, avance pi medios. Entonces, es 3 pi medios. Tengo que sumarle al pi medios. Y después vuelvo acá y termino en 2 pi. ¿Ya? En el 360, finalmente. Entonces, 2pi viene a ser el mismo ángulo que el 0.
¿Ok? Y ahí teniendo eso en la cabeza, yo voy a encontrar quién es menos 5 pi medios. ¿Ya? Menos 5 pi medios es recorrer 5 veces pi medios, pero en sentido contrario al sentido matemático, a la orientación matemática. Entonces, en vez de ir hacia allá, voy a ir hacia acá. ¿Ya? Voy a recorrer pi medios 5 veces. Y pi medios es cada uno de los cuadrantes. Entonces uno hace, aquí está menos pi medios, aquí está menos 2 pi medios, menos 3 pi medios, menos 4 pi medios, menos 5 pi medios. Entonces aquí está menos 5 pi medios. ¿Ya? O sea, es el ángulo que yo formé de aquí hasta acá. ¿Sí? Recorrido en sentido contrario. ¿Ok? Ese es menos 5 pi medios. Y equivale a hacer menos pi medios. Es lo mismo que si yo hubiera recorrido una sola vez este cuadrante. ¿Ok? Vamos a ponerle nombre a esta situación. ¿Por qué los ángulos me están dando iguales? ¿Ya? También eso tiene una razón de ser que va un poquito más adelante. Ujú. Eso primero, ¿ya? También podría haberlo encontrado traduciendo, haber hecho 180 por 5 y partido en 2. O sea, 90 por 5, que es 450 grados, pero negativo. ¿Ya? Tendría que haber recorrido 450 grados en sentido opuesto. Y voy a caer donde mismo. Voy a caer exactamente donde mismo caímos ahí. ¿Mm? Eso es lo primero. Y la parte 2 es mucho más de calcular. Dice, en un círculo de radio 7 kilómetros, encuentra la longitud del arco que subtiende un ángulo central de 5 radianes. ¿Ya? Entonces,